Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sanamente, este espacio donde nos encontramos para encontrar formas, para compartir ideas, prácticas que nos permitan sentirnos mejor. Hoy vamos a hablar sobre cómo actividades deportivas con metodologías probadas pueden utilizar el juego como una herramienta central para poder fortalecer la resiliencia y la salud mental de niños y niñas en zonas de catástrofe. Para eso estaremos con Perrine Martineux, directora del Laboratorio de Innovación de Fútbol Más. Además, vamos a saber un poco cómo podríamos apoyar y facilitar la transición de los niños y niñas a la educación parvularia, desde la educación parvularia a la educación básica. Esto y tanto más en un capítulo que comienza ahora. A muchos nos pasa que queremos conocer los detalles, estar presentes en las decisiones, y no con malas intenciones, sino porque la sensación de estar presentes, de conocer los detalles, nos da seguridad. Pero, ¿qué efecto tiene esto en nuestras relaciones, en nosotros mismos, esta intención de controlarlo todo? Miranda Aspe se hizo esa pregunta. Ya vamos a saber por qué Miranda Aspe se hace esa pregunta, y nos cuenta más de lo que descubrió en la siguiente nota. Querer revisar y estar presente en cada decisión de la oficina, exigir saber dónde está tu pareja, dirigir los planes con amigos y terminar necesitando siempre tener la última palabra. Son algunos ejemplos de cómo el control puede estar presente en nuestros pensamientos y decisiones. Cuando nosotros tenemos la necesidad de controlar algo, hay una función, ¿no es cierto? Hay un para qué hacemos. Tenemos esta conducta. Entonces, más allá de querer saber qué hace tu pareja cada minuto o de ser un jefe hipervigilante, los expertos concuerdan en que la inseguridad, la autoexigencia y la ansiedad son algunas de las situaciones por las que pasan quienes quieren tener siempre el control. Tiene que ver con haber vivido tempranamente y por un tiempo prolongado experiencias de inseguridad, de caos ambiental, de falta de cuidado. Por otro lado, haber vivido experiencias de abandono, de falta de amor, de falta de rechazo, ¿no? De personas significativas, ¿no? De madres, padres, por lo general. Puede ser protegernos frente a alguna inseguridad, anteponernos ante un posible problema, ¿ya? Como por ser una persona con una característica un poco más ansiosa. Cuando anticipan algún riesgo de que las cosas no salgan como esperan y tienen esta sensación de que si es que toman algunas acciones, si monitorean, si sobrevigilan, tienen la capacidad de prevenir, de controlar ciertas amenazas. No importa si es en las relaciones personales, el entorno familiar o laboral, las dinámicas de control suelen tener consecuencias en la calidad de los vínculos, especialmente en la confianza. Probablemente me voy a sentir observado, que no confían en mis competencias y que por lo tanto necesito el control porque si no yo no sé hacerlo solo o sola, y eso es relevante porque de una u otra forma puede ir mermando la autoestima en las relaciones de una u otra persona. La sensación de que no confía en mí, no puede delegar en mí, me critica todo el tiempo. Entonces una permanente sensación de tensión, ¿no? No te preocupes, mejor lo hago yo, no, esto no es así. Crítica, permanente crítica y permanente búsqueda de perfeccionismo que no todas las personas pueden responder a los esquemas y a los parámetros que las personas controladoras tienen. Y este comportamiento también afecta a la persona que controla. Probablemente si le preguntamos al controlador, tampoco lo pasa bien. Es algo que va más allá de las circunstancias, incluso que va más allá a veces de lo que él o ella quisiera hacer. No, la angustia de que todo tiene que funcionar como se espera, y eso es muy desgastante, ¿no? Eso es muy cansador. En el fondo, las dinámicas de control suelen tener un objetivo: anticiparse para reducir la incertidumbre, pero cuando se vuelven rígidas o permanentes, dejan de ser funcionales. Entonces, ¿cómo reconocer las señales a tiempo? Por ejemplo, cuando tú ves problemas en todo, ¿no? Cuando tú ves un problema que cada acción va a tener una consecuencia negativa,
¿ya? Cuando tienes la sensación de que tú puedes, que solo lo debes hacer tú, yo diría que uno de los factores que es, oye, algo debe estar pasando porque ¿cómo va a ser posible que todo, absolutamente todo, tenga que pasar por mí? Principalmente en las áreas básicas de su vida, las personas con exceso de control tienden a dormir menos, tienden a tener rutinas más exigentes de trabajo, actividad versus descanso. Entonces, en general, respecto del autocuidado de las necesidades básicas, hay que prestar atención, así es que tenemos alteraciones de sueño. De la misma forma, si esto está afectando tus vínculos, si es que empiezas a experimentar cierta soledad o tensión recurrente con vínculos que son estables, compañeros de trabajo con los cuales tienes constantemente discusiones porque están estas dinámicas de sobrecontrol, de sobrevigilancia, o con tu pareja, porque estás monitoreando demasiado lo que hace o no hace tu pareja y esto está generando mucho conflicto. Si te sentiste identificado con alguna dinámica de control, lo importante es saber que se puede trabajar. Nunca es tarde para aprender a soltar. Reconocerlo y problematizarlo, ¿no? Que la persona logre identificar que ahí hay un problema. Incluso terapiarlo, ¿no? Yo promuevo el que cuando estas conductas de control son problemáticas, ¿no? Cuando ya no te permiten vivir tranquilamente, ¿no? Cuando ya tú notas que hay problemas en lo laboral, hay problemas en lo vincular, hay problemas en lo escolar, en las universidades, como que ahí problematizarlo, ¿no? Hacerse cargo de que hay un problema, hay algo que me está limitando la vida. Recomendaría hacer un registro, ¿ya? Un monitoreo durante 2 o 3 días en cuáles son esos momentos en los cuales tú, por exceso de control, tomas alguna decisión. Y en esos momentos clave, tratar de recordar los beneficios de soltar. La gente se olvida los beneficios de soltar. Entonces es importante recordar que si uno suelta, uno puede tener mejor salud mental, una vida más tranquila, puede desarrollar confianza en los otros, puede ayudar a que los otros desarrollen habilidades y aprendan con uno, y eso puede generar mayor conexión con los otros. De no sentir que esto es totalmente malo, no, que requiere cierto ajuste, cierto equilibrio, para que pueda ser adaptativo y principalmente para que pueda tener una buena relación con las otras personas. Buena relación con los demás y también con nosotros mismos, para aprender que delegar no es rendirse, es confiar, una habilidad que aunque a veces de miedo podemos desarrollar, un primer paso para recuperar la calma y vivir mejor. Con los incendios que han ocurrido durante las últimas semanas, la zona sur de nuestro país está demandando ayuda a distintas escalas, pero una muy relevante es cómo fortalecer ese ámbito de lo humano que nos permite superar, resistir los momentos más difíciles, y es la resiliencia. La salud mental, luego de un trauma de esta envergadura, es una de las grandes afectadas, pero también es una de las grandes desatendidas a lo largo del tiempo, porque parece demasiado urgente levantar lo material, lo concreto, resolver los problemas directos, y poco a poco la conversación sobre bienestar y salud mental queda un poco bajo la alfombra, particularmente pensando en aquellas poblaciones que en general están bajo la alfombra, y son los niños, los jóvenes, que quedan muy desatendidos. Desde 2008 la ONG Fútbol Más ha desarrollado un trabajo importante en los territorios para enfrentar traumas y entregar a niños y niñas herramientas concretas en contextos de vulnerabilidad. Y también lo han hecho en específico en marcos de distintas catástrofes en Chile y en el mundo. Por eso hoy queremos hablar con Perrine Martineux, directora del Laboratorio de Innovación de esta organización, que de alguna forma articula el deporte como una herramienta concreta y permite entregar apoyo emocional a la niñez frente a las catástrofes. Bienvenida. Muchas gracias, Paloma. Gracias por recibirnos. Lo primero que quisiera comprender en términos muy gruesos es de qué manera se puede trabajar con niños y niñas para entregar herramientas socioemocionales. A través del deporte y del juego, claro. Mira, eso es el foco de lo que nosotros hacemos en Fútbol Más. Como lo mencionabas, ya llevamos 18 años trabajando en eso. Fútbol Más es una organización que nace en Chile, pero que ahora ha crecido bastante. Estamos en 7 países de Latinoamérica, de Europa, de África también. Y lo que hacemos es usar el juego y el deporte como una herramienta
para poder potenciar el desarrollo socioemocional de los niños y de los jóvenes, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con una metodología que hemos creado hace 18 años y que hemos venido también adaptando a distintos contextos, a zonas urbanas, rurales. Trabajamos en los barrios, trabajamos en las escuelas, también en contextos de emergencia. Y lo que hacemos es crear actividades basadas en deporte, pero que están enfocadas en desarrollar algunas habilidades para la vida, ¿no? Habilidades socioemocionales. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar dependiendo de un diagnóstico que hacemos al inicio del programa. Vamos a identificar cuáles son las necesidades justamente que tienen los jóvenes en ese contexto en particular y después vamos a trabajar, por ejemplo, la autoestima, vamos a trabajar temas de resolución de conflictos, vamos a trabajar mucho la confianza, también la colaboración entre los niños y las niñas y así generando esas actividades a propósito para desarrollar esto logramos hacer un cambio en el desarrollo socioemocional de los jóvenes. Ahora, siempre probablemente necesitamos esas habilidades porque son para la vida, pero en el contexto de un trauma, de una catástrofe como la que estamos viviendo, hay ciertas cosas que se fracturan de modo más profundo, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que se fracturan? ¿Cómo se fracturan en términos de relaciones humanas? ¿Y cuáles, podríamos decir, son las principales medicinas que ustedes aplican en estos contextos? Sí. Mira, eso es una gran pregunta y nosotros lo que vemos muchas veces después de un desastre natural, de un catástrofe, bueno, hemos trabajado después de terremotos, ciclones, también incendios, mucho, especialmente aquí en Chile. Sí, vi que han trabajado en México, en Ecuador, en África, sí, en África, en Mozambique, después de un ciclón exactamente, y en Chile después de los incendios en Viña, también en Santa Olga, el 2017, ¿no? Entonces tenemos un recorrido bastante igual importante después del aluvión en Atacama también en 2015, donde son desastres distintos pero que tienen consecuencias similares en los niños y las niñas. Por ejemplo, bueno, la pérdida de vivienda, ¿no? La pérdida de rutinas, también eso lo vemos mucho en los niños y las niñas. Obviamente un trauma con la experiencia que han vivido y después del trauma, del desastre en sí, también un periodo de mucha incertidumbre, ¿no? de mucho movimiento también, donde los niños se encuentran un poco en una posición de ser considerados como adultos, ¿no? Teniendo que gestionar algunas cosas, donde no tienen necesariamente los espacios para volver a ser niños, para jugar, para socializar con otros niños también. Entonces nosotros lo que trabajamos por lo general es en 2 etapas. La primera etapa es poquito después de que haya sucedido el desastre natural. Ahí tenemos programas donde trabajamos en los albergues, por ejemplo, en los lugares donde están las familias y donde ahí vamos a trabajar realmente en restaurar su derecho al juego, como partiendo desde ahí, ¿no? Partiendo desde volver a crearles un espacio seguro, protegido, donde puedan estar solamente ser niños, volver a jugar. También lo que observamos mucho en los niños y niñas después de un desastre así es que bueno, cada niño es un mundo distinto y cada niño va a reaccionar de forma muy distinta también. Algunos niños van a estar tal vez muy hiperventilados, ¿no? Muy hiperactivos, por ejemplo. Otros niños van a estar mucho más retraídos, mucho más hacia adentro. Otros niños pueden mostrar algunos comportamientos más agresivos también. Entonces, el ponerlos en una situación de juego y de deporte permite ir nivelando esas reacciones justamente y también a nosotros como profesionales en el programa siempre trabajamos con 2 profesionales, un profesor de educación física también, pero también un psicólogo, una psicóloga, y ahí esa dupla de profesionales también está capacitada para poder identificar algunos comportamientos que puedan mostrar, por ejemplo, niños o niñas que puedan sufrir sintomatología depresiva o tener comportamiento realmente, claro, agresivo o más complejo, y en este caso poder derivar los casos también, poder trabajar con las redes para focalizar estos casos y que estos niños puedan tener una atención también más profunda, digamos. Ahora, ¿cómo es el momento o cómo ven ustedes ese instante en que restituyen el espacio para que puedan jugar los niños? ¿Hay una reacción en ellos? ¿Hay un cambio en cómo ustedes reciben a los niños y cómo salen, no sé, en el primer encuentro? Sí, como te decía, en el primer encuentro los niños llegan en situaciones muy distintas con reacciones sí, muy disímiles, exacto. Después con el juego ya van un poquito nivelando, ¿no? sus reacciones. Como te mencionaba antes, son 2 etapas, entonces también es importante diferenciar que la intervención cuando estamos en albergue, cuando estamos poquito después de lo que ha sucedido, es más una intervención para bajar los niveles de ansiedad, para poder permitir también tener ese espacio, por ejemplo, de 2 horas donde
están los niños con profesionales de fútbol más, puede permitir a los papás salirse un poquito de sus labores de cuidado y poder también enfocarse en otras cosas que necesitan hacer en esos momentos, ¿no? Vinculados con la vivienda, vinculados con algunos trámites que tengan que hacer, entonces también es una intervención mucho más de emergencia. Pero después lo que es muy importante, y lo mencionabas un poco antes, es cómo lo trabajamos eso a lo largo del tiempo, como en la duración, ¿no? Y ahí es donde entramos a trabajar en escuelas, por ejemplo, cuando ya vuelven a abrir las escuelas, en escuelas que hayan sido, donde los niños hayan sido afectados por la urgencia, y ahí podemos trabajar durante 1 año, 2 años, en justamente que puedan procesar, que puedan reconocer sus emociones, lo que sintieron, expresarlo también a través del juego, y eso es muy importante. No es preguntarles directamente qué pasó, cuéntame qué pasó, ¿no? Que ahí también podemos caer en algunas lógicas de revictimización si siempre estamos preguntando. Nosotros usamos el juego como el lenguaje básico de los niños en realidad de expresión emocional para que ellos puedan expresar de otra forma al final lo que vivieron. Y lo que vemos en esos programas de más larga duración donde hacemos evaluaciones, justamente medimos los resultados, vemos cambios muy importantes en la reducción del estrés, la reducción de la sintomatología depresiva también, aumento en los niveles de bienestar y también mejoras en algunas habilidades socioemocionales como la autoestima, la confianza. Vemos como los niños de a poco vuelven a construir su identidad, a reconstruirse y volver a vincularse con otros. Algo que te diría que es curioso porque nos suena un poco como novedoso, pero es muy antiguo, es descubrir una y otra vez a propósito de los distintos avances de la neurociencia y también de la psicología y la psiquiatría, el rol que tiene el grupo en la sanación personal, ¿no? Porque cuando tú mides al niño en su sintomatología específica tienes un mapa de él, ¿no? Específicamente de su caso. Pero han podido ver cómo el hecho de jugar en grupo les ayuda a la comunidad a administrar de una u otra forma este trauma. Sí, de todas maneras. O sea, nosotros vemos también que a veces en esas situaciones también los niños quedan muy aislados de otros niños, como quedan con sus familias, con los albergues, pero ya no se dan los espacios de socialización entre niños y niñas, y eso rápidamente también hace que pueda haber más conflicto, que cuesta más relacionarse, entonces es súper importante ahí mantener ese vínculo entre niños y niñas. Y nosotros también lo que hacemos siempre en Fútbol Más es no solamente trabajar con el niño o la niña, que sí es siempre lo central, pero siempre trabajar con los adultos que están alrededor, ¿no? Y eso es clave. En el caso de Desastres Naturales va a ser mucho con las redes que están ahí, las organizaciones que están presentes, y ahí también capacitamos a, por ejemplo, profesionales de otras organizaciones que puedan estar interviniendo con niños en usar el juego y el deporte justamente como una herramienta de intervención, ¿no? Y siempre trabajamos mucho también con las familias, papá, mamá, cuidadores, ¿no? En cómo también darle algunas herramientas más desde la crianza positiva, la parentalidad positiva, ¿no? Y ahí usamos una herramienta pedagógica que para nosotros es clave y es realmente la base de lo que hacemos, que es la tarjeta verde. Traje una para ti también. Gracias. La tarjeta verde, bueno, en Fútbol Más trabajamos esencialmente en base al fútbol, pero también en otros deportes, y no usamos la tarjeta roja ni la tarjeta amarilla para castigar o aislar a los niños, ¿no? Trabajamos con la tarjeta verde para recompensar, justamente felicitar buenos comportamientos que puedan tener los niños o cuando hayan mejorado algo en su comportamiento, ¿no? Y entonces eso juega como un muy buen incentivo también desde lo positivo para que los niños puedan hacer un cambio. Entonces un niño que, por ejemplo, mostraba comportamiento muy conflictivo, lo incentivamos gracias a la tarjeta verde a poder cambiar ese comportamiento, ir bajar los niveles, buscar resolver sus conflictos de otra manera, y lo recompensamos con eso, con eso logramos también generar un cambio. Me encantaría saber, o sea, la metodología suena tan razonable, ¿no? Y aparte entretenida, porque lo que me ofrecen es jugar. Claro. ¿Cómo han visto que el juego puede cambiar realidades? Estoy pensando también en la cantidad, por ejemplo, de hogares de mejor niñez, con niños que de verdad hace mucho tiempo como que hubieran perdido la posibilidad de jugar, ¿no? Sí, totalmente. O sea, nosotros no usamos el juego porque sí, ¿no? Sino porque es el lenguaje emocional que usan los niños y las niñas, como te decía. Entonces, a través del juego, también una herramienta de aprendizaje muy potente.
Entonces, digamos también cuando se habla que después de un desastre natural, por ejemplo, hay necesidades básicas, ¿no? Como conseguir una vivienda y que el juego en realidad no es prioridad porque viene después. Nosotros consideramos que el juego desde el inicio en realidad se puede usar en el día a día como una herramienta muy potente justamente para poder trabajar esos temas emocionales con los niños, para poder bajarles la ansiedad. También es muy importante reconocer que los niños están viviendo un trauma y a pesar de que los adultos puedan estar muy enfocados en buscar la casa, buscar las soluciones, que se entiende perfectamente, pero poder lograr usar el juego en el día a día permite realmente generar ese cambio. Entonces eso nosotros lo promovemos en desastres naturales, pero también en las escuelas, también en los barrios, ¿no? Trabajamos en espacio público, trabajamos en campamentos de refugiados, también en contexto muy complejo, donde con herramientas muy simples como una pelota de fútbol, una tarjeta verde, algunos conos, logramos generar esas dinámicas que son realmente muy potentes para generar un cambio. Y cuando hablan con los adultos, ¿qué les reportan los padres o los cuidadores de esos niños? Mira, por lo general es igual en temas de catástrofe natural no es tan fácil trabajar con las familias de inmediato como lo es, por ejemplo, en un barrio, en un contexto sin una situación tan traumática, digamos, porque, claro, son personas que también han vivido un trauma y que además tienen que gestionar muchas cosas, ¿no? Y que están muy preocupados y con nivel de estrés y de ansiedad también muy altos. Entonces, nosotros lo que vemos, hay temas de violencia intrafamiliar igual que aumentan estos contextos, entonces nosotros justamente buscamos observar un poco cómo están los niños y poder apoyar a los padres justamente en tener esa herramienta que les van a ayudar a cuidar a sus niños, a bajar, ¿no? A bajar los niveles de agresividad, a tener más regulación emocional, porque así también hacemos como una mejor convivencia dentro de la familia al final. Ahora, pensando en el mediano y en el largo plazo, en la experiencia que han tenido en tantos países distintos, ¿cuánto es un tiempo de intervención que realmente permite sanar a la comunidad o entregar herramientas concretas a los niños? Mira, eso es una gran pregunta. Yo diría que en un mundo y según la experiencia de lo que hemos tenido en Fútbol Más, hay que tener un trabajo sostenido, como te decía. La intervención de emergencia es muy relevante, pero hay que tener un programa a largo plazo y eso es lo que muchas veces no sucede. Yo diría que en el caso de los incendios en Viña del Mar, por ejemplo, ahí fue un modelo que funcionó bastante bien, donde trabajamos primero en albergue, eso fue con UNICEF, América Solidaria también, ahí se armó como dentro de los siguientes días de la emergencia, digamos, un trabajo de emergencia en albergue, y después pudimos entrar a 2 escuelas de Viña del Mar y ahí trabajamos durante 2 años. El primer año gracias a UNICEF, el segundo año gracias a Adidas, y ahí estuvimos trabajando muy fuerte con ese mismo grupo de niños en reconocimiento de emociones, expresión de emociones, en volver a construir su autoestima, los vínculos de confianza, ¿no? Y vimos resultados muy importantes. De hecho, lo medimos con instrumentos de la Organización Mundial de la Salud y vimos un aumento en 5 puntos en el nivel de bienestar óptimo de los niños. Entonces, esos son resultados muy significativos que después de 2 años igual se ve un cambio importante en cómo volvieron a centrarse, a reconectar con sus emociones y a poder mejorar su bienestar. Evidentemente no, o sea, por más que Fútbol Más quisiera llegar a más lugares, no puede cubrir todos los territorios que requieren este tipo de intervenciones. Y por eso, en la experiencia de ustedes, me encantaría saber cuáles son esas habilidades para la vida que ustedes han identificado como muy necesarias, como imprescindibles para poder enfrentar un momento de tanto estrés y de tanto trauma como es una catástrofe. Mira, hay distintas, pero nosotros, bueno, en realidad toda la metodología de Fútbol Más se basa en la resiliencia, ¿no? Entonces buscamos justamente promover esas habilidades que fortalecen la resiliencia, entonces la capacidad de los niños a superar la adversidad. Entonces, por ejemplo, autoestima, o sea, hay de dimensión individual y colectiva, ¿no? Entonces, desde lo individual, primero la autoestima, primero volver a poder reconocer sus emociones, ¿no? Como volver a su centro, como te decía, como están en nivel de ansiedad muy alto, entonces volver al centro y fortalecer la autoestima y el reconocimiento y expresión de emociones especialmente. Y después el lado mucho más colectivo, que es clave también,
que tiene que ver con mucho más la confianza, ¿no? Los vínculos y la colaboración, al final la capacidad de colaborar, que eso también tiene que ver con saber resolver conflictos asertivamente, ¿no? Y cuando los niños aprenden a colaborar o cuando vuelven a establecer vínculos de confianza, ¿irradian eso a sus comunidades? Sí, totalmente. O sea, nosotros cuando los vemos es impresionante, creo que donde más los vemos es cuando organizamos eventos, ¿no? Hacemos, por ejemplo, fechas de liga, eventos, torneos, donde invitamos a distintos barrios, distintas escuelas, con sus comunidades, con todos los apoderados que vienen y están ahí apoyando a los niños y a las niñas. Y es muy impresionante cómo las comunidades se suman a lo que es el programa de Fútbol Más y cómo nosotros logramos juntar, también fortalecer la cohesión dentro de la comunidad y la confianza entre los adultos también alrededor de un programa. Al final el fútbol es el programa sociodeportivo, es la base que usamos para crear algo mucho más grande y dejar a las comunidades mucho más conectadas, con confianza. En algunos casos, cuando trabajamos en barrios, vemos personas adultas que no se conocían, que no se saludaban en la calle y que al final, gracias al programa de Fútbol Más, lograron conectar, se organizaron, ahora se conocen y entonces eso también mejora la percepción de seguridad en el barrio, por ejemplo, mejora, ¿no? Las personas se conocen más, se saben organizar. Entonces, el programa irradia también al mundo adulto. Lo preguntaba porque los niños son como nuestro punto débil, ¿no? Es el lugar donde tal vez todos logramos conectar con nuestra zona más compasiva, nuestra zona más virtuosa. Recuerdo un ejemplo en particular donde había un trabajo conjunto entre niños migrantes y niños chilenos y chilenas, y gracias a que los niños se hacían amigos, gracias a que los niños no tenían prejuicios, los padres lograban hablar, ¿no? Entonces es interesante porque los niños de alguna forma permiten modelar conductas que a veces nosotros hemos perdido en el tiempo. Sí, exacto. O sea, la desconfianza muchas veces tiene que ver con el desconocimiento también, ¿no? Como yo desconfío de personas o de lugares que no conozco. Entonces, cuando generamos esas conexiones, ese conocimiento, muchas veces los estereotipos disminuyen, los prejuicios también. Eso lo vemos mucho en nuestro programa enfocado a movilidad, donde trabajamos justamente esa inclusión. Y ahí también hacemos mediciones de estereotipos antes y después del programa y es súper relevante ver cómo van cambiando esas percepciones al generar más confianza justamente dentro de las comunidades. Sí. Te quiero agradecer mucho por esta conversación y también por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Tarjeta verde para ti. Y una tarjeta verde para ti también. Gracias. Qué éxito. Con este nivel de aprobación de Sanamente, esto lo vamos a guardar como un momento importante. Los quiero invitar a ir a una pausa y también a pensar en el derecho al juego. Qué ganas de que fuera un derecho garantizadísimo para niños y niñas y un derecho también de todos nosotros, ¿no? A veces jugando, incluso de grandes, podemos encontrar dimensiones muy, muy virtuosas, ¿no? De nosotros mismos, herramientas que creíamos no tener y formas entre unos y otros que a veces están medio empolvadas en nuestras actitudes cotidianas. Vamos a una pausa y volvemos con más. Pasar desde kinder a primero básico puede ser todo un desafío para niños y niñas. En algunos colegios, de hecho, eso significa que empiezan a ser, por ejemplo, evaluados con notas de 1 a 7. Hay nuevos compañeros, hay nuevos profesores, pero sobre todo hay nuevas dinámicas desde un lugar mucho más protegido a un lugar un poquito más expuesto y más exigente. Por eso el rol de los profesores y profesoras es crítico para poder transitar ese camino. Son las guías en esta ruta. Bernardita Fuentes, educadora de párvulos y académica de la Universidad de los Andes, nos da algunos de los consejos que docentes podrían utilizar para acompañar mejor a los alumnos y dar las herramientas que se requieren para que este entorno y la transición sean finalmente amigables. Veámoslo. Los docentes, los y las educadoras y también los profesores que están en los primeros ciclos de enseñanza básica tienen una responsabilidad importante respecto de, en la medida de lo posible, conocer las trayectorias educativas de los niños que van a recibir. Cuando uno está en un colegio, a veces tiene acceso
a información que viene de niveles inferiores, y una familia cuando se enfrenta a un profesor que ya te conoce, que ya sabe que has estado con apoyo de otro profesional, que ya sabe las dificultades y los logros que has tenido previamente, esa relación comienza con un voto de confianza. Tú ya sabes lo que hice, ya sabes cuáles son las dificultades que he tenido y desde aquí partimos. Entonces, como profesor, el llamado es, si tienes la posibilidad, conoce o infórmate un poco de la trayectoria educativa de esa familia en ese establecimiento, con otros profesores, con otros profesionales, etc. Segundo, yo creo que los educadores y los profesores tenemos que recordar lo que estudiamos en la universidad y saber que los niños, entre los 0 y los 8 años, son niños. Es el juego, la estrategia o la herramienta a través de las cuales los niños aprenden. Y tenemos que generar espacios educativos donde el juego sea un actor relevante. El juego produce dopamina y serotonina, que son las hormonas del placer y de la recompensa. Entonces, cuando nosotros disfrutamos algo, cuando gozamos de algo, queremos repetir eso que nos gustó. Entonces, si el entorno educativo es un espacio lúdico, de juego, de bienestar, los niños van a querer volver a ese entorno, ¿ya? Entonces, como docentes también tenemos la tarea de generar espacios abiertos donde se permita el movimiento, se permita el juego, etc. Tercero, los profesores tenemos que reconocer el valor de la familia y el rol que tienen los padres en la educación de sus hijos. Es el primer agente educativo, no podemos pensar que podemos trabajar sin lograr un vínculo estrecho y un trabajo colaborativo verídico, verdadero, con la familia. Diseñar planes de acción en conjunto, identificar cuál es la debilidad primaria que podría impulsar a ese niño en su desarrollo educativo o en su éxito académico, pensando ya más en primero básico. ¿Cuál es lo primario, lo prioritario para trabajar con este niño? Cómo yo trabajo con la familia en particular, ese aspecto, y juntos avanzamos. Pero creo que tenemos que reconocernos como coactores, corresponsables, con un compromiso de verdad. Y ahora queremos partir nuestros puntos de encuentro, este lugar donde compartimos ideas, guías, herramientas que nos permitan articularnos mejor y sentirnos mejor. Queremos comenzar con la Fundación SETBA Chile, una organización que utiliza el arte como una herramienta para trabajar la inclusión. Ellos desarrollan concursos y proyectos culturales inclusivos que generan impacto social, visibilizan los talentos y fomentan una cultura más diversa y accesible. Uno de los objetivos es la integración de artistas que han quedado fuera del sistema tradicional, por ejemplo, a través del premio SETBA Chile, que es una iniciativa que impulsa y reconoce desde 2021 las obras más destacadas realizadas por personas con discapacidad psíquica e intelectual. Colores de nuestro bosque es la exposición que se desarrolló en las últimas semanas por la Fundación junto a DUOC, y en la que se invitó a los participantes a presentar sus obras de arte inspirándose en un extracto de los escritos de Pablo Neruda de su libro Bosque Chileno, con más de 70 publicaciones. La exposición estará disponible para ir a visitarla en marzo en la sede de DUOC UC de San Bernardo y luego en Puente Alto. Si quieres estar al tanto de las novedades, puedes visitar la página web fundacionsetbachile.org y también su Instagram, @fundacionsetbachile. La directora ejecutiva de la Fundación, Paula Caballería, nos cuenta más. En la Fundación SETBA Chile creemos en las artes como un espacio de derecho, de expresión y de encuentro, donde la inclusión no es caridad ni excepción, sino que es una forma de construir comunidad, de ampliar los imaginarios y de ensanchar lo que nosotros entendemos por creación y también por humanidad. Bueno, y un estudio realizado por investigadores de la Universidad Andrés Bello junto al Ministerio de Salud reveló una relación entre la vulnerabilidad social y el aumento de riesgo para desarrollar psicosis. La investigación reunió datos de 5 millones de personas nacidas en el país, estudiando cómo la urbanidad al nacer, la educación y la empleabilidad de los padres
influyen en la incidencia de esta enfermedad. Los análisis arrojaron que si bien nacer y crecer en una zona urbana por sí mismo no repercute en mayor o menor riesgo a la psicosis, la interacción con factores de privación social sí lo hace. El riesgo de psicosis crece cuando los niños nacen en ciudades y sus padres tienen un bajo nivel educativo o viven en condiciones de desventaja social. Este estudio recalca la necesidad de pensar políticas públicas orientadas a la salud mental de personas considerando contextos físicos y sociales en los que crecen para poder finalmente mitigar los riesgos de brotes psicóticos. Franco Mascayano, autor del estudio y director del Programa de Salud Mental Global UNAV, nos cuenta más sobre los resultados de este trabajo y la importancia que tiene para la protección de la salud mental. Son resultados importantes para la política pública en términos de prevención y promoción de la salud mental, pero también son relevantes a nivel de salud mental global porque este estudio es el primer estudio de esta naturaleza con una población representativa utilizando registros que se haya hecho alguna vez en el país y en la región. Bueno, y la digitalización es una ola de nuestros tiempos, avanza a pasos agigantados y en Sanamente no queremos que nadie se quede atrás. Por eso, en este punto de encuentro les queremos contar sobre el lanzamiento del Fondo 55+ de Entel. Esta iniciativa busca reducir la brecha digital y avanzar hacia la inclusión tecnológica de personas mayores. Este año la empresa va a destinar 360 millones de pesos para apoyar organizaciones sin fines de lucro, instituciones educativas, startups y fundaciones que trabajen fortaleciendo justamente las habilidades digitales de este grupo específico. Para su edición 2026, los proyectos que postulen tienen que enfocarse en alguno de estos 5 ejes: autonomía digital, vínculos sociales y comunitarios, alfabetización financiera digital, habilidades digitales para la empleabilidad, digitalización de trabajadores de micro, pequeñas y medianas empresas. Entre los requisitos para las organizaciones se pide contar con al menos 2 años de antigüedad y experiencia en la ejecución de programas educativos, tecnológicos o sociales. Y para tener en cuenta, las postulaciones estarán abiertas hasta el 8 de marzo de 2026. Si quieren más información, pueden revisar informacioncorporativa.entel.cl/fondo55. ¿Qué esperamos que tiene distinta esta segunda versión? Bueno, esta segunda versión crece el monto para financiar proyectos y también crece el foco del fondo. Estamos incorporando y estamos invitando al mundo de las pymes a que presenten proyectos. Nosotros sabemos que además de las habilidades digitales que son más personales, las capacidades digitales que a nivel más de institución también es algo que tenemos que desarrollar dentro de las pymes para que puedan evolucionar y desarrollar su propio modelo de negocio, sea cual sea. Vamos a ir a una pausa en Sanamente, pero siempre de la mano de ustedes que nos enseñan tanto de sus propias estrategias, las que buscan para sentirse mejor. Hola, mi nombre es Florencia Arelli, Novi, soy abogado y les cuento que para mí, en lo personal, lo que me hace feliz para sentirme mejor, que también creo que sirve para aliviar tensiones, es entrenar. Que mucha gente me lo critica. Me dicen, ¿por qué entrenas un deporte que es tan intenso, que promueve lesiones, fracturas, etcétera, 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 y que lo haces todos los días? ¿Por qué me hace feliz? Al ser un deporte que es individual, es que uno compite para mí contra uno mismo. Yo antes podía levantar, por ejemplo, decir un ejemplo, 2,5 kilos, ahora de brazos puedo levantar 80, puedo levantar 90. En mi caso, no digo que sea para todos, porque a alguna persona le puede gustar más hacer música, tejer, coser, bordar, pintar, etc. Pero para mí, hacer deporte, ya sea hoy en día CrossFit o bien otra disciplina, no solo ayuda, como dije recién, perdón, repetitiva, a liberar tensiones personales, es disciplina. Entrenar todos los días, aunque me sienta mal, aunque, no sé, esté triste o esté cansada porque trabajé todo el día, porque cociné, porque hice el aseo en mi casa, etc., siento que eso es disciplina. Y la disciplina no solo te ayuda para verte mejor o para prepararte para el verano, la disciplina te ayuda para todo. Lo puedes adquirir entrenando, pero te ayuda para estudiar, para trabajar, para titularte, etc. Hemos
hemos hablado mucho del rol que tiene el juego en la vida humana y de lo poco que lo usamos, a pesar de lo increíblemente valioso que es. Y queremos seguir en la misma tecla, porque así somos. Los juegos de mesa son mucho más que tableros, cartas, fichas. Hay algo detrás de ellos, ¿saben? Nos ayudan a ejercitar ciertas habilidades como, por ejemplo, la memoria, que es una de las que más estamos perdiendo gracias a los celulares y que está ampliamente documentado como una de las habilidades ejecutivas muy afectadas por el impacto de la tecnología. ¿Quieren aprender más? Pues aquí les dejamos nuestra cápsula animada. ¿Te atrapó el scroll y sientes un vacío? Pues desde el pasado vienen a ayudarte unos fantásticos artefactos llamados juegos de mesa, que tienen grandes beneficios como mejorar la memoria, la concentración, la atención y el razonamiento lógico. Habilidades que con el scroll y las notificaciones se ven gravemente afectadas. Además, fomentan la comunidad. Al jugar, se ejercita la comunicación, la escucha, la paciencia y aprendemos a manejar o bien a expresar emociones como la frustración o la alegría. Así que la próxima vez que estés a punto de volver a abrir el celular, enfócate en aliviar el estrés y reconectar. Desempolva ese juego de mesa y prepárate para una dosis de risas, vínculos reales y gimnasia mental. Y en este programa, que ha sido ampliamente distinguido con la tarjeta verde por su aporte, nosotros también queremos reconocer, pero en este caso, una película que entra en nuestros recomendados, porque ha sido famosa, renombrada, comentada en distintos círculos gracias a su nominación al Oscar. Se llama Valor Sentimental. Es dirigida por el noruego Joachim Trier y cuenta la historia de las hermanas Nora y Agnes, que luego de mucho tiempo se reencuentran con su padre Gustav Borg, un director de cine de renombre, pero que también tiene algunos asuntos. La trama comienza cuando él le ofrece a su hija Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película. Sin embargo, Nora lo rechaza y pronto descubre que le ha dado ese papel a una joven estrella de Hollywood. En este escenario es que las dos hermanas deben sortear su complicada relación con su padre y lidiar con la actriz en medio de una compleja dinámica familiar. ¿Por qué queremos recomendarla? Porque aborda la relevancia, lo central que es en nuestra vida y en nuestra emocionalidad, el vínculo con nuestra familia, las heridas que se han generado ahí y el impacto que pueden tener esas heridas en nuestra vida, a veces sin ni siquiera darnos cuenta de ellas. Las llevamos, las cargamos, nos acompañan, nos visten a lo largo de la vida desde la infancia, y hacerlas presentes, reconocerlas, mirarlas, resulta una cuestión central para poder avanzar más liviano y mejor en las nuevas relaciones, en los nuevos vínculos, ¿no? ¿Cuánto pesa en la vida de una persona, un padre ausente? Tantas personas lo podríamos contestar, ¿no? Sobre todo en la vida de una niña. ¿Qué rol cumplen los hermanos en el tiempo a medida que vamos creciendo? ¿En qué medida nuestras heridas dependen y están vinculadas a las heridas que ya traían nuestros padres? Esas y tantas otras reflexiones fascinantes para un programa como Sanamente son las que van a surgir si es que se exponen a la preciosa experiencia de ver Valor Sentimental, que ya está disponible en los cines de nuestro país. I filmerna. Och den här jobb med Rachel Kemp. Det är på tiden att vi sätter oss ner och pratar, du och jag. Jag tror det. Bueno, y antes de irnos queremos compartir con ustedes el chat Hablemos de Todo del INJUV. Es un espacio gratuito, confidencial, en línea, pensado para acompañar a jóvenes de distintas etapas de su vida y permite conversar con profesionales capacitados sobre salud mental, emociones, relaciones sexuales, sobre los estudios, sobre la presión, sobre la vida, sobre la dificultad, sobre cualquier tema personal. Funciona como un primer apoyo ante dudas o momentos que sean críticos, que se sientan muy difíciles, una alternativa accesible para quienes necesitan orientación
o simplemente para tener un momento y ser escuchado. No exige dar datos personales y se basa en una atención respetuosa y sin juicios. En el fondo es una especie de herramienta muy concreta y recomendable para enfrentar los problemas de la soledad. Y por eso en este chat ustedes pueden realmente encontrarse y cuidarse. Está en el sitio web www.inju.gov.cl/hablemos de todo. Nosotros les insistimos en que es tan importante pedir ayuda y en tiempos de soledad y de aislamiento eso parece una montaña gigante, pero a veces es un chat, a veces es una llamada, a veces es una conversación sobre cualquier cosa en la calle con alguien. Es importante volver a tender esos puentes que nos hacen humanos, que nos permiten reconocernos y acompañarnos, porque todos nos necesitamos de los otros para ser quienes somos y reafirmarnos, y también para sentirnos parte de algo más grande. Son experiencias muy profundas de los seres humanos y las compartimos, y por eso siempre los incentivamos a que busquen, a que aprieten ese botón, a que empujen a esa persona que necesita ayuda, a que tome el teléfono, a que llame a alguien, a que se atreva. Con nuestra tarjeta verde, con la que estamos muy honrados, nos vamos y despedimos este capítulo de Sanamente, pero ya nos volvemos a ver en otro. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.